Bueno, la siguiente charla se llama Proyecto Monitoreo de Cobertura, enmarcado en pasantías en el área de I+D y sustentabilidad de viñedos de empresa, de Marco Vallebella. Bueno, primero había hecho una presentación un poco más académica y la cambié porque, nada, para que sea un poco más dinámica. Sé que la noche estuvo dura para ustedes, para mí no, yo me fui a acostar temprano. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza, por lo cual, bueno, en mi carrera tenemos esa tendencia hacia la agronomía. Hoy les vengo a contar un poco de esto, que es un proyecto que llevamos en la bodega donde trabajo, que es Yandón. Estoy como pasante, como dijeron que estoy en el grupo de investigación y desarrollo y sustentabilidad de viñedos. Solamente, digamos, vemos temas que sean parte de campo. Y bueno, primero me interesa un montón la agricultura, por lo que le expliqué primero de la tendencia que tiene mi facultad, y por otro lado porque es algo que es la actividad que más superficie ocupa en el planeta, digamos, como actividad, y no hay alternativa, digamos, en cuanto a las energías. Podemos encontrar energías renovables, más limpias. Para todo podemos encontrar alguna alternativa, pero para alimentarnos necesitamos sí o sí de la agricultura. Y bueno, ahí es donde necesitamos, más que cambiarla, transformarla en algo que sea más sustentable y hacer esa transición hacia la sustentabilidad, que es algo que ya se está dando en lo que es Mendoza, en la vitivinicultura. Y bueno, y se busca eso, disminuir el impacto, mitigar las consecuencias y tener cultivos más resilientes y adaptables a todos estos cambios que se están dando a nivel global. Bueno, Mendoza ya de por sí es una zona semiárida, muy seca, muy condicionada por lo que son las precipitaciones. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un desafío de entrada. Y además, como dijeron en varias exposiciones, como dijo Robin en su taller también, al ser una zona semiárida no coincide con los climas que por ahí tienen los países que sí ya han estudiado más plantas o ya tienen más información. Entonces, bueno, en nuestro caso, yo creo que el de toda Latinoamérica y todos los climas de Latinoamérica están bastante faltos de información, hay varios vacíos y bueno, por eso hay que motivar tanto la investigación y tratar de apuntar para ese lado, porque sin investigación los cambios que hagamos por ahí no van a poder perdurar, no van a tener el fin que buscamos. Bueno, esto es un cultivo de vid, que es de lo que voy a hablar. Les quería mostrar un poco para que se den una idea. No sé si de donde vienen hay cultivo de vid. Bueno, esto es un interfilar, se le llama. Tenés fila, fila, interfilar. Acá en el medio, camellón también se le dice. Por acá va la línea de goteo, que riega al pie de cada planta, y se le llama, después les explico, porque después en todo lo que es el muestreo, la metodología, voy a hablar de esas palabras, para que más o menos sepan de qué se trata. Bajo la línea de goteo, entonces, e interfilar. Y bueno, y así se ve. Obviamente actualmente la mayoría del cultivo de vid es monocultivo, grandes superficies. En Mendoza son miles y miles de hectáreas que están cultivadas así. Y bueno, donde se puede hacer un cambio grande, digamos, dentro de la vitivinicultura, ya que representa el 80% de la finca, digamos, tenés 10 hectáreas, 8 hectáreas son de interfilar, o sea, de camellón. Entonces es donde realmente se puede hacer la diferencia en cuanto a prácticas más sustentables, donde cambiar la percepción. Y bueno, ¿qué vamos a querer? Esto es un riego por surco, que es un riego más ineficiente, que necesita menos inversión económica, menos tecnología. Entonces lo que se hace es eliminar toda la vegetación y que corra agua por los surcos, y bueno, es para evitar competencias, etc. Y ya el riego por goteo te permite dejar más vegetación por ser localizado,
Pero bueno, también depende de las creencias, digamos, ya a esta altura son un tema de creencias del agrónomo de la finca. Y bueno, ¿qué importancia tienen las coberturas vegetales? Acá les iba a hablar sobre los 1001 servicios ecosistémicos que presta la vegetación, pero bueno, ya hablaron mucho en el taller, en varias charlas que estuvieron buenísimas. Sepa también habló, así que bueno, les voy a mencionar así con una imagen como ahí tenemos una, ¿cómo le dicen? Chinita depredando pulgones, control natural de plagas, un polinizador, ese es una planta exótica, que es el Taraxacum o el diente de león, y una abeja nativa. Entonces, bueno, ahí se van creando interacciones también. Bueno. Importante dentro de lo que es la cobertura vegetal y la importancia es saber, que por ahí esto no se mencionó tanto, que la cobertura vegetal, es decir, la comunidad vegetal que tenga cualquier ecosistema, va a determinar qué comunidad va a tener de insectos y artrópodos. Entonces, sabiendo o pudiendo definir qué querés tener dentro de tu cobertura vegetal, también va a condicionar los artrópodos. Y si tenés monocultivo, lo más probable es que tengas una especie de artrópodo, plaga, o algún desbalance ecosistémico. Entonces, bueno, eso es lo que se busca con la diversidad, es tener propios equilibrios. Y bueno, además de todas las cualidades que tiene, la cobertura vegetal, que también hay poca información sobre esto, mejora la calidad del vino a largo plazo. ¿Por qué? Hay moléculas que se buscan en el vino, que son los antocianos, que se degradan a altas temperaturas. La vegetación como buffer de las temperaturas amortigua, no hay temperaturas tan máximas ni tan mínimas, entonces conserva mejor estas moléculas, entonces a largo plazo mejora la calidad del vino. La cobertura vegetal también tiene cosas malas, obviamente. Acá abajo había una vid en algún momento. Y esto es una especie exótica, que bueno, la dejaron estar y chau vid. Esa planta ya no produce, digamos. Y bueno, después tenemos, ese se llama morseco, que acá también lo tienen, lo vi ahí en todos lados, que es molesto porque pincha y se te pega la ropa. Entonces, al que cosecha, al que poda, también hay que tener en cuenta después voy a hablar un poco de los manejos, pero son aspectos a tener en cuenta también a la hora de determinar la cobertura. Y además, en lo que es la vid, en la canopia, que es esto, tenés los racimos colgando, tenés muchos racimos colgando. Entonces, si vos tenés la vegetación hasta acá, se generan ambientes húmedos, muy húmedos, que favorecen el aparecimiento de hongos, que te arruinan o sea, los hongos son tremendos porque empezás un día, decís, no hago nada. Al segundo día tenés un 1% no sé, de botritis, que es un hongo. A la semana no te queda nada, digamos, no tenés más producción. Perdés la producción entera si no haces nada a tiempo. Entonces, bueno, también es algo a tener en cuenta en lo que sean los manejos posteriores, la altura que le va a dejar a la cobertura. Y bueno, ahora sí voy a hablar de mi proyecto, que no es mío. Es de un grupo que hicimos un trabajo cooperativo entre esta empresa privada, que es donde ahora yo trabajo, y el CONICET, que bueno, es un trabajo cooperativo donde se buscaba es que ambos lados ganemos. Por un lado, Yandoni va a tener información que le sirve para su práctica de manejo y posteriormente para las certificaciones, que bueno, eso le aumenta el valor a su producto. Y por otro lado, a lo que es el CONICET le servía la información porque, bueno, generadora de conocimiento y publicaciones, venía por ese lado. La metodología, que acá fue divertido porque es cuando aplicas las cosas que aprendiste. El método fitosociológico usamos, que es ese cuadrito, y hicimos muchos mapas con QGIS, con imágenes satelitales, que también estuvo lindo de trabajar. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, eso es más o menos lo que le comenté. No, me olvidé de las listas. Los intereses de cada uno. Bueno, ¿qué queríamos conocer? El efecto que tienen las prácticas, porque también se hicieron
Por un lado en clausuras, que son hileras que no han sido trabajadas, que no se le ha hecho manejo del suelo, y por otro lado en manejo tradicional y bajo la línea de goteo, que tiene un manejo distinto. Digamos, en el interfilar, el agrónomo promedio piensa y deja un poco más de vegetación, pero lo que es abajo de la línea de goteo dice, la planta me saca agua, no queda nada. Entonces, bueno, ahora van a ver un poco los resultados. Y bueno, y ahí querer ver, digamos, el estudio se extendió en 10 fincas de la misma empresa, así que bueno, ¿qué finca es nuestro norte? ¿Cuál? Hay que cambiarle un poco el enfoque. Entonces, bueno, ese fue más o menos el beneficio y la idea que tenía la empresa. Y por otro lado, que mi tesis, que lo vieron en el título y no lo mencioné nunca, es valorar el servicio ecosistémico prestado por la cobertura vegetal como sumidero de carbono. Y lo tomé porque es como para medir un servicio ecosistémico fácil de medir, valorable y que pueda darnos conclusiones después que, bueno, ahora se las voy a comentar. Estos fueron los resultados que obtuvimos. A ver, ¿este es el láser o lo apago? Ahí está. El interfilar de manejo tradicional, digamos, el común denominador de la finca, el interfilar sin manejo del suelo, sin que pase ninguna maquinaria, ni arado, ni desmalezado, nada, tal cual crecería naturalmente, digamos. Y bajo la línea de goteo, que son estos lugares que sí pasa muy seguido la intercepa, que se llama, que no deja nada, y voltea el suelo para que no crezca después alguna herbácea que pueda competir con la vid. Entonces, esto en amarillo es mantillo, que es la vegetación muerta, que después se degrada y se transforma en materia orgánica. El 21% son exóticas, especies exóticas, digamos que se ven mucho por ejemplo, vos aplicás guano, el guano trae semillas, te crecen exóticas. Y las nativas, esta es una de las fincas. Después los valores varían muchísimo. Pero en esta finca, por ejemplo, se ve casi la misma cantidad en los dos, bueno, en el caso es la misma, en el manejo tradicional. Y bueno, se da por el aislamiento geográfico que tiene la finca o no. Entonces, todos esos valores van dependiendo de las características particulares de cada finca. Y después, bajo la línea de goteo, más exóticas que nativas, por el hecho de que estás todo el tiempo liberando recursos, y las más rápidas, por así decirlo, actualmente son las exóticas, más en Mendoza, que lo que les conté que es clima semiárido, entonces las especies son de crecimiento lento o relativamente lento, porque bueno, no están acostumbradas a que haya tanto agua como abajo de la línea de goteo. Y lo que es captura de carbono también lo mismo, lo que se esperaba. En el interfilar, con tratamiento, menor captura de carbono, eso es peso en gramos. En interfilar sin manejo, mayor captura de carbono, y bajo la línea de goteo, casi nada relativamente. Bueno. Los resultados que obtuvimos que era lo que les decía, ¿por qué evaluamos la captura de carbono? Porque es un servicio ecosistémico que queríamos ver si lo podíamos afectar o si lo estábamos afectando con los manejos que hacíamos. Entonces, inferimos que efectivamente estamos afectando a la cobertura con nuestros manejos y a la vez a los servicios que esta presta para el cultivo y para el ecosistema. Los disturbios facilitan el establecimiento de algunas especies, se ven niveles muy altos, por ejemplo, bajo hilera de Salsola cali, que es el cardo ruso, que es la que se arma la pelota y gira con el viento, que bueno, en el momento que vos dejás de mover el suelo, desaparece totalmente. Ahora vos removés el suelo y aparece por todos lados. Eso es conocimiento que también se va generando, y la mayoría, por ejemplo, inclusive agrónomos que trabajan hace 10 años la finca no lo tienen en cuenta, y es por una cuestión de ese enfoque agronómico de que crezca el cultivo en sí y el resto, o sea, obtener altos rendimientos y bueno, el resto que se acomode. Y bueno, y ahí lo que le decía, los manejos van a ser adaptados a las condiciones de cada finca, y cada finca está condicionada por su ubicación geográfica, qué tiene al lado, qué prácticas realizan en las fincas de al lado. Entonces vos no podés agarrar y
y pretender que estén las mismas especies, en las mismas proporciones, siendo que tenés manejo, fincas al lado distintas, banco de semilla disponible, que también está determinado por la distancia que tiene al monte nativo, y ahí lo que le ponía manejos anteriores, por lo que les hablaba del riego por surco, cuántos años había tenido riego por surco, hay fincas que nunca tuvieron riego por surco, entonces también eso determina. Todo eso nos llevó a decir, no existen recetas, no hay forma de decir, hagamos lo mismo en todas las fincas. Ni siquiera en, no sé, en una zona en el mismo Mendoza, una de las zonas productivas se llama Valle de Uco, que es una extensión que está súper explotada de vid, y inclusive dentro de ese valle hay diferencias, o sea, tenés dos fincas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, ni siquiera en tipo de suelo, y eso también te condiciona después los manejos que vas a hacer. Y bueno, la idea es eso, investigar, trabajar, encontrar conocimiento nuevo y después traducir eso en prácticas que mejoren tu cultivo, que lo hagan más amigable con el medio ambiente, pero bueno, también está ese desafío, porque vos podés obtener un montón de información, pero no lo sabes traducir en prácticas, y ahí es cuando empiezan a no ser tan amigables la lucha de intereses entre por ahí el privado, que es el que produce, que es donde vos querés crear un efecto, y vos como investigador querés que te financie, digamos. Y bueno, y otra cosa que me pareció importante, que es algo que se está empezando a dar recién en el caso de Mendoza, que es la cooperación entre empresas privadas. Me parece algo importantísimo. Por ejemplo, ahora se está dando un proyecto que es para analizar las micorrizas a lo largo del tiempo para ver el efecto que tiene el cambio climático. Micorrizas, obviamente asociadas al cultivo de vid. Participan 63 bodegas distintas que financian cada uno de los muestreos y de los análisis de laboratorio, que son caros, simplemente para generar conocimiento, que me parece importantísimo porque, digamos, las empresas grandes pueden generar ese conocimiento que después queda disponible para el resto. Entonces es algo importante, que la verdad es el mundo en el que vivimos, donde, bueno, ya sabemos cómo se mueven las cosas. Es importante tratar de encontrar ese espacio dentro de los privados y ver la manera de usarlos a favor. Así que nada, eso fue todo. ¿Queda un ratito? ¿Queda un ratito? Bueno, si me dejan un ratito escribí unas palabras, me tomé un pequeño atrevimiento. Ajá. Bueno. Bueno. En 2017 elegí esta carrera porque quería cambiar el mundo, porque estaba harto y cansado del desperdicio, porque cualquier tipo de injusticia me lastimaba un poco más y me dolía. Seguro a alguna de acá le habrá pasado. Si hubiera sabido que esa decisión iba a moverme de la ingenua comodidad de la ignorancia, que iba a intensificar aún más esa angustia, lo hubiera hecho igual, porque el tiempo, todo eso, lo digirió y lo transformó, regalándome la satisfacción de hacer las cosas distinto, de poder hacerlas distinto, la fuerza para no traicionarme, me dio un objetivo de vida y me dio energía creadora. También me regaló el amor de gente hermosa y su compañía y sus enseñanzas. Porque en el mundo de la gente consciente todo es distinto. En este mundo existe esperanza. Se predica con respeto, se comparte lo que se tiene y nunca se deja de aprender. Y aquí viene mi atrevimiento. Como habitantes de este mundo de conciencia, tenemos la responsabilidad de ser actives. Somos personas capacitadas y el conocimiento y la empatía son nuestras mejores armas. El desafío está en diversificarnos, ocupar tantos nichos como podamos, y si no encontramos uno, lo tenemos que crear. Tenemos que participar en la toma de decisiones del Estado, hacer política, meternos en empresas privadas, en consultoras, emprender nuestros propios proyectos y apoyarnos entre nosotros. Esto es importante porque nuestros intereses no se venden, porque venderse es traicionarse y sabemos muy bien que eso no es una opción.
Y después de mucho, lamentablemente mucho, me di cuenta que ya no quiero cambiar el mundo, sino quiero que lo cambiemos juntos. Gracias, el RNIM.